Noche en la cual para mí es una noche especial. Os agradezco muchísimo el apoyo que me disteis ayer. Lo agradezco de corazón. Éramos poquitos, pero cada uno muy importante para mí, de modo que primero de todo quiero empezar con ese agradecimiento. Bien, hoy os quería hablar sobre un libro que he estado leyendo, que se llama El hombre en busca de sentido. Es del autor de Viktor Frankl. Y bueno, Viktor Frankl fue un hombre que estuvo prisionero en un campo de concentración, estuvo en Auschwitz, entre otros campos, y bueno, relata su existencia. Y bueno, me pareció muy curioso cómo describe el propósito de la vida, cómo cómo analiza el concepto de felicidad. Entra dentro de la esencia más pura del ser humano. Es increíble la descripción que hace, cómo cuenta su vida en esos años. Y bueno, lo que he hecho he hecho una breve reducción del libro en algunos pasajes en los que me gustaría detenerme con vosotros, explorarlos juntos esta noche. Y la verdad es que es un libro que personalmente recomiendo muchísimo. Creo que es uno de los libros que vale la pena leer en la vida y releer. Al margen al margen del momento anímico en el que paséis, al margen de vuestros estudios, al margen de vuestras inquietudes, porque toca temas que tarde o temprano nos afectan o nos tendrían que afectar a todos de pleno, que es la mera existencia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué? Primero quería empezar. Voy a activar las diapositivas. Fijaos, esto lo vi en mi ciudad, en Palma, hace ya unas semanas. Y el mensaje es tremendo. No sé qué chaval o qué chavala lo debió escribir, pero me parece tremendo. Es matemáticas, bueno, os lo leo por si no se ve bien, comentáis si no. Matemáticas, lenguas, historia, geografía, arte, música, biología, física, química, todas estas materias, pero ni una que enseñe a gestionar emociones, que nos enseñe a conectar con nosotros mismos y conectar con los demás. Importantísimo. Yo he conocido a gente que son genios. He conocido a gente con cocientes intelectuales altos, 160, 140. Que bueno, un día analizaremos lo del cociente intelectual, porque también tiene su miga, la inteligencia, pero gente que era sabia, pero no sabía vivir en sociedad, no habían aprendido a vivir con uno mismo. Quizás es una de las materias más difíciles que tenemos en la vida, el hecho de aceptarnos, bien, y crecer, experimentar un crecimiento personal que nada tiene que ver con el crecimiento material o crecimiento hedónico. Nada, pero nada que ver, y esto no nos lo han enseñado. No es crítica a nuestros padres, no va a ser crítica al sistema educativo, es una crítica a la sociedad. Todo lo que somos como sociedad, como civilización occidental, que es la que más nos compete ahora mismo. Y bueno, a ver si puedo pasar la siguiente. Esta frase está al principio del libro. Voy a intentar no destriparlo mucho. De todas maneras, es que os lo digo, tenéis que leerlo. Tenéis que leer el hombre en busca de sentido, os lo recomiendo. ¿Por qué no te suicidas? Ojo a la frase, ¿eh? Ojo a la pregunta. ¿Por qué no te suicidas? Como, como profesional jamás la he planteado, y es una pregunta que si planteara
tendré que estar muy seguro de lo que estoy haciendo. ¿Qué tal, Orson? ¿Cómo estás? Bienvenido. Siéntete en casa, maestro. Eh, pues es una pregunta tremenda, pero esconde algo esta pregunta. Esconde el propósito que tenemos nosotros, lo que la vida espera de nosotros, ¿vale? Lo que podemos y debemos esperar de la vida. Esta es una pregunta que Viktor Frankl solía hacer a sus pacientes para desarrollar su logoterapia. Luego veremos un poco lo que es, de lo que se trata. Como os comentaba, he seleccionado una serie de frases del libro, ¿de acuerdo? He puesto unas poquitas diapositivas con frases. Mi idea es indagar un poco con vosotros sobre el significado de cada una y captar un poco pues el mensaje principal de esta charla. Decía Dostoyevsky que el hombre es el ser que se acostumbra a todo. ¿De acuerdo? En cierta manera, esta frase puede tener una vertiente positiva en el sentido de que somos resilientes, podemos resistir muchísimo, de hecho lo hacemos. A lo largo de nuestra existencia pasamos por duelos, por momentos buenos, momentos malos y nos adaptamos. Mejor o peor, nos acabamos adaptando. Y aquí, en la respuesta de ¿por qué no te suicidas? Frankel decía que en realidad no. O sea, todo lo que está en cursiva, si no he puesto el autor, es de Viktor Frankl. ¿De acuerdo? Quiero matizar eso. Pues Frankel decía que en realidad no importa que no esperemos nada de la vida. Cuando decimos, bueno, es que no tenemos razones para vivir. En ese momento quizás no tengamos, pero la vida sí que puede tener razones para nosotros. Y ahí está el mensaje que el psiquiatra quería transmitir. Y luego hacía un recordatorio a lo que nosotros somos, a nuestra esencia, que muchas veces estamos perdidos en la vida. A mí personalmente me ha pasado de no saber quién era, no saber qué era, ¿de acuerdo? Porque muchas veces las ideas, las frases de los demás hacia nosotros las tomamos como propias, como algo que forma parte de nosotros mismos, ¿vale? Bienvenida, Adi. Sí, bienvenida, toma asiento. Y nos decían eso, es que tú eres tal cosa, eres tal otra, adjetivos, sean buenos o malos. Y eso nos pueden hacer dudar, nos pueden trastocar la esencia de lo que nosotros somos. Entonces es un poco una mirada retrospectiva, mirar hacia el pasado cercano, ver lo que nosotros hemos sido, ver nuestra esencia, siempre se puede cambiar, ¿de acuerdo? Por eso somos seres adaptativos. Somos seres adaptativos y y tenemos que hacer un poco esa visión. Aquí Frankel decía que había dos razas de hombre en el mundo. Y solo dos. Os pongo un poco en contexto. Él cuando entra en el campo de concentración, habla de que en la Segunda Guerra Mundial, habla de que, bueno, estaban por un lado los prisioneros, por otro lado los guardas, y nosotros podemos ver o diferenciar aparentemente dos grupos, ¿de acuerdo? Bien separados. Por un lado los prisioneros, por otro los guardias nazis. Y pensar bueno, los prisioneros eran los buenos y los guardias nazis eran los malos. Bien, esto es una simplificación que, como señalaba Frankel, no esconde, no esconde una verdad absoluta. Y él, de hecho, habla de los capos, la figura del capo. El capo era un jefe de los prisioneros y era pues un prisionero,
pues que había estado bastante tiempo, tenía una cierta experiencia en el campo de concentración, dicho así fríamente. Pues él señala que incluso el prisionero podía llegar a ser más cruel que cualquiera de los guardas que había en el campo. Entonces, él cuando hablaba de razas, por ese motivo, hablaba de esas dos razas, los hombres decentes y los hombres indecentes, y señala, y esto es importante, que dentro del campo de concentración había guardas buenos y capos, jefes de prisioneros, realmente inhumanos. Y aquí lo que señalaba después Frankel es que nosotros realmente no es que necesitemos vivir sin tensiones, eso es engañarnos a nosotros mismos. Siempre vamos a tener tensiones, vamos a tener problemas, vamos a tener que afrontar momentos buenos y momentos no tan buenos, más delicados, mucho más duros. Y él se centraba en que teníamos que esforzarnos, teníamos que luchar por una meta, perseguir una meta, buscar algo que nos valiera la pena, algo por lo que vivir. Él señala que al principio de todo, cuando entra en el campo de concentración, tenía una especie de boceto con su obra, ¿de acuerdo? Con su obra científica. Para él lo más importante, su meta en el mundo era, su meta en el mundo en ese momento era conservar su obra. Vale, esto lo he comentado. Esta frase me colapsé con esta frase. Hay cosas que te deben hacer perder la razón, ¿de acuerdo? Porque somos humanos, no somos máquinas, somos emocionales, lo que os decía, lo que os comentaba ayer. Primero somos emocionales, luego somos racionales. Y por eso hay cosas que te deben hacer perder la razón. Vamos a asumirlo, vamos a asumir que tendremos momentos muy complicados, pero en el momento en que no tengamos ninguna razón que perder, ahí no nos tenemos que abandonar, no debemos perder la razón. Importante, primordial. Y más en estas fiestas que no son fáciles para mucha gente. Hay gente pues que no tiene ganas de celebrar, ¿sabéis? Y no ha perdido recientemente familiares, amistades, ha perdido amores, pues gente que está en duelo y lo único que Frankel dice y no nos podemos permitir perder es saber que no tenemos ninguna razón para seguir. Y aquí pues él indaga, explora sobre esa idea, sobre la cual gravita su, su filosofía, la logoterapia. Es que la preocupación del hombre no es gozar del placer, luego lo veremos más detenidamente, o evitar el dolor, sino buscar un sentido, un propósito de vida. Es una concepción muy humanista, si se me permite. Podéis intervenir en cualquier momento, ¿eh? Si queréis parar, si queréis comentar alguna cosa. Es como ayer, yo intento que las charlas sean amenas, pueda haber un poco de coloquio, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí insiste un poco en lo que yo llamo pues la concepción humanista de la vida. El amor es el único camino para llegar a lo más profundo de la personalidad del hombre. Nadie es conocedor de la esencia de otro ser humano si no lo ama. O sea, hasta cuando llegamos a amar a un ser humano es cuando llegamos al núcleo de su psique, ¿de acuerdo? De su alma, de su ser. Cuando hemos llegado allí hemos descubierto todo lo que puede dar de sí la persona. Confundir con autoengaño, ¿el qué, Adi? ¿El qué es lo del autoengaño? En que concretamente, a ver, contextualiza un poquito, si puede ser.
Y bueno, aquí hablamos de que el yo trasciendía la persona física del ser amado, encuentra su sentido más profundo en el ser espiritual del otro, su yo íntimo. Y nos dice, ¿qué tal Diana? Bienvenida, toma asiento. No es que realmente no es, a ver, no es una concepción puramente cognitiva, puramente razonada. No, o sea, Frankel es consciente de que las cosas pueden no tener un sentido, ¿vale? Podemos no creer, tenemos permiso de desfallecer, lo que no tendríamos permiso es abandonarnos a nuestra existencia, a dejarnos, en definitiva sería algo así como dejarnos morir. Él hablaba cuando estaba en el campamento, pero joder, el campamento, el campo de concentración, perdonadme, disculpadme el error. El campo de concentración, él decía que no sobrevivían los más fuertes, los más inteligentes, los más aptos. Sobrevivió, dentro de la poquísima gente que sobrevivió desgraciadamente, los que sobrevivieron fueron aquellos que tenían una meta firme en su vida. Hablaba, por ejemplo, otro médico que sobrevivió, Frankel era médico, era psiquiatra, neurólogo, bueno, era neurólogo, psicólogo, psicoterapeuta. Él decía que, bueno, él halló su meta para vivir. Y el médico que también sobrevivió, compañero suyo, su meta para vivir era ver su obra científica publicada. Y esa meta, ese propósito vital, fue lo que le dio fuerzas para seguir adelante. Mucha gente se. Mucha gente se dejó ir. Sería un poco el concepto de la indefensión aprendida de Seligman. Llega un momento en que, si por ejemplo tenía que hacía los trabajos forzados y había algún prisionero no podía más, se agotaba, se desplomaba en el suelo, los guardias nazis les azotaban salvajemente o les dejaban sin un pedazo de pan para comer. La ración de pan, según comenta Frankel, es que realmente estaban a pan y agua, porque el caldo que les daban era agua pura. Y les daban unos 300 gramos de pan, que en realidad era poco menos de 150 gramos de pan. Imaginaos hacer todo el día trabajos forzosos con 150 gramos de pan y un poco de caldo aguado. Pues los que se dejaban morir sabían que si no trabajaban, pues les quitarían el pan, les quitarían su poco sustento y les daba igual ya. ¿Por qué? Porque no tenían ningún propósito para vivir. Lo habían perdido. Esa meta, ese primer motor aristotélico que todo lo movería, ¿de acuerdo? El mecanismo que empezaría a moverlo todo, ya no existía. Con lo cual ellos se habían abandonado y terminaban muriendo. Aquí lo comenta. No hay nada en el mundo capaz de ayudarnos a sobrevivir, aún en las peores condiciones, como el hecho de saber que la vida tiene un sentido. Y es lo que más nos va a ayudar a vivir, encontrar el sentido. Nietzsche decía que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Yo veo en estas palabras un motor que es válido para cualquier psicoterapia. Los campos de concentración nazis fueron testigos de que los más aptos para la supervivencia eran aquellos que sabían que les esperaba una tarea por realizar. Frankel comentaba en un momento del libro que él recordaba a su esposa, hablaba con ella, su mente, hablaba con ella, hablaba con la imagen de la esposa, de su amor de la vida. Y, y bueno, él comentaba que eso le daba fuerza, pero de alguna manera la imagen de su amada, de su mujer, había trascendido a la realidad hasta el punto de que él no sabía ya si su mujer estaba viva o no. Pero esa fuerza del amor,
es lo que le alimentaba su espíritu, si me lo permitís decirlo, para seguir viviendo un día más. Pensad que aquello era una supervivencia absoluta, de día a día. De hecho, él habla que incluso llegaban a predecir con un elevado porcentaje de acierto los prisioneros que iban a morir y cuándo iban a morir. Así estaba la situación. Qué dura la charla de hoy, chicos. Nadie dice nada, estáis atentos o asustados, no lo sé. Veis, aquí insistimos un poco en la idea principal. Lo que el hombre realmente necesita no es vivir sin tensiones, sino esforzarse, luchar por una meta que le merezca la pena. Esto lo hemos comentado. Lo que el hombre necesita no es la homeostasis, que aquí Adriana sabrás qué es lo que... Al principio, ¿te acuerdas? Que yo insistía mucho en lo de la homeostasis, me cambiaste el término, bueno, fuiste más allá, hablaste de la anostasis. Y él habla de la anodinámica. La anodinámica es una dinámica espiritual dentro de un campo de tensión bipolar. O sea, hay dos polos, hay dos extremos, en el cual uno está representado por el significado que debe cumplirse lo que nosotros, la meta que nosotros ansiamos, y por otro lado está el actor, el que tiene que ejercitar ese significado que es el hombre que debe cumplirlo. ¿De acuerdo? Por un lado estaba en Frankel las metas que tenía, el propósito de vida que tenía, y por otro lado estaba él como autor, como protagonista, ¿de acuerdo? Como ente que de cierta manera es activo y puede decidir sobre su destino. Pensar que todo tiene un sentido. Todo, no, bueno, esto lo he comentado, ya no sé. Adi, perdona. Aquí, aquí hablaba cuando estaba el vacío existencial, que sería el otro, el antagonista, el gran contrario del propósito vital, la meta propositiva. Y es el vacío, cuando no encontramos nada, cuando buscamos en nosotros, no hay meta, no hay ilusión, no hay un propósito. Habla del vacío existencial. Se manifiesta un estado de tedio, de aburrimiento o de anedonía, me atrevería a decir. Apatía, abatimiento. Y bueno, Schopenhauer, que no es precisamente el autor más positivo. Muchas gracias, Adi. Bueno, hacemos lo que podemos hoy, es complicado. Eh, tenemos ese... Bueno, como os comentaba, Schopenhauer no es el filósofo más positivo del mundo. O sea, yo no os recomendaría leer a Schopenhauer cuando estéis bajos de ánimos o pasáis por un momento complicado. Y bueno, él decía que la humanidad se hallaba entre dos polos, el de tensión, nerviosismo, agitación, ¿de acuerdo? Y el aburrimiento. Me he acordado las palabras de una buena amiga hoy, que compartí un rato con ella, y me decía me decía Alex, la rutina mata, hacer siempre lo mismo mata, y el aburrimiento llega a matarte. Y eso le llevaba a lo que Frankel habló de neurosis del domingo. Matizaros que el término neurosis está, hoy en día en psicología, no se habla de neurosis, ha sido un término que se ha quedado un poco obsoleto. Sin embargo, la neurosis es como un... A ver. Entonces ha sustituido un poco por el término de ansiedad, aunque ansiedad es un poco cajón desastre, por lo que yo he visto, es como un malestar psíquico. La neurosis del domingo, esto muchas veces lo hemos experimentado, aunque creo que aquí, Diana, si no voy mal, creo que tú los domingos no era un día especialmente
negativo para ti, me parece. Pero bueno, generalmente, o la mayoría de la gente, siempre hay, sabéis que siempre hay excepciones para esto. Pues el domingo es como un día en que estamos tristes, estamos más apagados, no estamos más desmotivados, más tristes, más apáticos, ¿no? Tenemos ganas de hacer mucha cosa, nos recogemos un poco en el hogar, en nosotros mismos. Y Frankel se preguntaba si esa neurosis del domingo, un término que lo he visto acuñado en él, no sé si otro autor lo tiene, y comentaba un poco eso, que a ver si hay una falta de contenido en nuestras vidas, eso lo está reflejando. ¿Qué tal, Carlota? Te mando un abrazo. Pues el Frankel decía que, bueno, a ver, normalmente mientras realizamos una actividad, pues no estamos realmente pues pensando lo que estamos haciendo. Y el no pensar nos lleva a posponer una cierta charla con nosotros mismos, ¿de acuerdo? Una habla subvocal, una habla más íntima. Y, y claro, en ese momento, ya cuando es el domingo, que tenemos más tiempo libre y conectamos más con nosotros, con nuestro yo interior, si se me permite decirlo, pues entonces mirábamos qué, qué pasa con nosotros mismos, hacia dónde nos dirigimos. Y él decía que, bueno, si realmente había una falta de propósito en la vida es cuando podía llevarse a cabo, podía manifestarse la neurosis del domingo. Y él hablaba de tres voluntades. Yo cuando lo leí, me quedé, me quedé un poco impactado y dije, uff, esto es duro. O sea, quizás tendría que haber tenido otras lecturas estos días, pero bueno, nunca está de más para aprender, ¿no? Si no, no estaríamos aquí. Pues él hablaba de las tres voluntades. Hay una voluntad de poder, que de cierta manera estaría relacionada con la filosofía occidental de quiero más, cada vez quiero más, quiero este coche, quiero esta videoconsola, quiero un trabajo mejor, quiero un coche mejor, quiero una casa más grande, quiero más y más y más. Quiero que me asciendan, ¿de acuerdo? Esa es la voluntad de poder. Luego había una voluntad de placer, pero amor sí se vale decir que te quieren más. Eso es idiotez. Bueno, a ver, Carlota, yo hago la, yo hago la charla, estoy hablando de Víctor Frankel. A ver, depende, si es una idiotez, digamos por qué es una idiotez, qué es lo que te hace pensar. No, 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 banear no, por favor, no, 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 quiero quiero una charla distendida y... Vale, lo que pasa es que A ver, la otra es solo querer por querer más. Sí, a ver, la voluntad de poder, él habla de una... Exacto, es una ambición que tenemos. Y esa ambición que tenemos no nos conduce a un propósito vital que para él es lo más importante, es lo que daría sentido a la existencia humana. Querer más que los demás, exacto, es... Sí, es... Pero aparte la voluntad de poder llevaba a un crecer por crecer, donde no había nada más allá. Luego estaba la voluntad del placer. Él asociaba un poco la voluntad de placer con el sexo. Decía, mucha gente confundía el sexo con el amor. Y era un poco ya el sexo como por el sexo, como una especie como una relación más mecánica, digamos. A ver, pensar que esto es la concepción, es la filosofía del autor.
Como sabéis, en todas las filosofías habrá gente que coincida más, que coincida menos. No lo tenemos que enfocar desde dentro de la concepción 100% científica. Es una orientación que él da. El fundador del Opus. Bueno, el fundador del Opus no tendría la... espérate, el Opus... Sí, a ver, he leído algo del Opus, pero no... Escriba de Balaguer, ¿no? No era Escriba de Balaguer, por ejemplo, el del Opus, el que lo fundó. Es que yo, el de Escriba de Balaguer, ¿no? Sí, Escriba de Balaguer. No sé, a ver, para mí Escriba de Balaguer tenía una voluntad de poder desmesurada. Pero, a ver, aquí estamos chocando ya temas personales y religiosos, Carlota. No es el sentido que yo busco a la charla. Él, de hecho, a ver, Frankel, de hecho, habla sobre la religión y dice que, a ver, hay una meta en la vida, como puede ser muy cristiano, si persigue, si esa meta es la que pudiera llevar a la autorrealización del individuo, ¿por qué no? Es en tanto lo que él habla sobre la religión. Él personalmente no era creyente. Y luego está la voluntad de sentido, que es el propósito de la vida, la meta vital, lo que perseguimos. El caso suyo era de su obra, era de reencontrarse con su mujer, con su familia. Desgraciadamente, pues no pudo ser así. Pero lo que os comentaba antes, eh, la meta de reencontrarse con su familia, la idea del amor, o sea, lo mucho que él amaba a su mujer y a su hijo, le dio ese propósito, ese sentido por sobrevivir al campo de concentración, por luchar siempre un día más. Quienes habían perdido, quienes habían perdido la esperanza, habían perdido la voluntad de sentido. Muchos se habían adueñado de la voluntad de poder. Buscaban, buscaban ser más que los demás, buscaban si podían pues llegar a destruir al otro, y eso pasó, ojo, dentro de los propios prisioneros. Chato, es un propósito de la vida. Él decía, es un propósito de la vida. Comentaba que sí, sí, la de Roberto Benigni, es preciosa esa película. Pues sí, se ve bastante eso. Y él vio morir o sea, hombres que al principio pues podía parecer que eran muy fuertes físicamente, pero su espíritu estaba hueco, ya habían perdido la ilusión por vivir, se habían dejado ir. Luego hablaba, por ejemplo, que es muy curioso y es muy duro. Exacto. Y es muy duro. Él comentaba que había una cierta... A ver, había un término en psicología, pero bueno, no era psiquiatría, no era eso. Él comentaba que había muchos prisioneros pues que se habían hecho la ilusión de que con el año nuevo, pues en Navidades se liberarían. Varios de ellos podrían ser libres, podrían retornar a sus casas, la guerra acabaría. Y poquito antes de terminar el año y empezar el siguiente, pues morían. ¿Y por qué morían? Uno de los motivos era que ese... Sí, sí, a ver, había un autoengaño, pero uno de los motivos era ese, que el propósito, la voluntad de sentido, se había ido consumiendo como la vela que llega al final,
Y pasaban los días de las Navidades y de repente, pues ellos, bueno, ellos veían ya que no, que aquello no iba a cambiar, que iba a ser siempre así, que su destino era morir en ese campo de concentración y terminaban, pues, morían. Cuando acababa el propósito, era como la llama esa que se apaga y una vez apagada la llama, pues se apagaban las esperanzas suyas de vivir. Se desvanecía. Se dejaban, se iban. Y bueno, esto es el fin esto es el fin de la charla. Al final ha sido más, ha sido más cortita hoy. Pero bueno, el, el mensaje de Frankel, lo que nos quiere, lo que nos dio como legado es el buscar una meta en la vida, aferrarse a la meta. No es fácil muchas veces, es buscar un sentido en uno mismo, el por qué estamos aquí. Esa frase tengamos por aquí, de que en palabras de Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir, quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Y muchas veces tenemos que decirnos por qué, ¿vale? ¿Qué es lo que... ¿Cuál es la meta que tenemos que buscar en la vida? ¿Qué es lo que nos va a hacer que todo esto, que todo lo bueno, que todo lo malo valga la pena? ¿Sabéis? Exacto. Es una... Sí, la luz es la luz del faro para seguir caminando. Y la meta puede ser cualquier cosa. Puede ser una obra, puede ser una... Podría ser una persona. Podría ser unos recuerdos. Imaginar la imagen tan bonita y tan dura a la vez o sea, de un Viktor Frankl que apenas tenía, apenas se podía sostener en pie, ¿sabéis? Que no tenía, apenas había ya carne, su cuerpo se había consumido, estaba en la, oscu- en la oscuridad de un campo de concentración, en la soledad, rodeado prácticamente pues de cadáveres en vida. Y él, sin embargo, la luz de su alma, la luz de su mente, estaba más iluminado que nunca. Con la imagen de su mujer, con la imagen de la obra que le quedaba para hacer, que le quedaba por hacer, ¿sabéis? La idea de su mujer, de los recuerdos, de cuánto la amaba, la esperanza de volver a encontrarse con ella. Y si no se reencontraba porque era una persona, claro, era de ciencia, aparte, era un ser racional y emocional, no tiene por qué estar reñido, pues esa idea se la había hecho suya y nadie ni nada se lo podía arrebatar, ¿sabéis? Nada ni nadie se lo iba a quitar. Era algo suyo, era algo para siempre, que él siempre conservaría. Daba igual los latigazos que él recibiera, daba igual que le dejaran sin comer, daba igual que le dejaran sin beber, daba igual que sus amigos murieran. En tanto eso no, nadie se lo podría quitar, nadie. Ni los golpes, ni los insultos, ni los malos tratos, ni las humillaciones, ni las enfermedades. Frankel sufrió de tifus como la mayoría de los prisioneros en ese campo de concentración totalmente inhumano, que aún hay gente que a día de hoy sigue negando el holocausto. Y hay tantos y tantos testimonios que uno piensa años después, pues más de 70 años después, tenemos que pensar que tenemos una responsabilidad por toda la enseñanza que nos dieron ellos. Y es que, y es que pasara lo que pasara, había un motivo por el que vivir.
Sí, lo de Rusia. Yo lo pensaba hoy, lo de Rusia estos días, porque al final, a ver, ¿por qué estás desde el lado de los poderosos? Evidentemente, porque del pueblo os aseguro que son como vosotros y como yo. Son personas que quieren ser felices, que quieren vivir en paz, que quieren hacer lo mejor de sí mismos. Pero los poderosos luchan y ¿por qué? Por dinero. ¿Qué te va a hacer el dinero? O sea, ¿qué te va a hacer tener unos yates, tener poder? La, ¿Os acordáis? La voluntad de poder. ¿Qué les va a dar el poder? ¿Qué van a dar más tierras? ¿Sabéis qué te vas a llevar de esta vida? O sea, que tu país sea más grande. ¿Para qué? Tu país no te va, tu país no te va a abrazar cuando estés mal. Tu país no te va a consolar. Tu país no te va a dar el sentido de la vida, el propósito vital que perseguía Frankel. Entonces, siento muchísima, cuando he preparado un poco la charla, sabéis que normalmente intento prepararlo aunque sea un poquito, ¿vale? Eh, que haya un poquito de guión. Yo lo pensaba, digo, joder, digo, Alex, tienes una gran responsabilidad aquí por lo que ellos dejaron, o sea, por todo lo que nos quisieron transmitir estos prisioneros, estos hombres, estas mujeres, niños. Es que pasara lo que pasara, pues necesitamos una meta para vivir. Alguien, alguien nos ha dado, alguien cuando decidió que nosotros naciéramos nos dio un don, que es la vida. Y nos dio un propósito, bueno, nos dio un propósito. Nos dieron el don de la vida y nosotros somos el encargados de hacer que valga, de darle un sentido. Y es un sentido, como sentido de la vida es algo muy personal. Cada uno va a tener el suyo, claro, Carlota. En tu caso, pues es tu creencia. Eso lleva, pues, asociado, pues, una forma de ver la vida totalmente válida. Es la tuya. Eso va a ir acompañado del propósito que tengas de vida. Y es personal. Cada uno, pues, va a tener el suyo. Y lo que decía Frankel es que si tú no lo tienes, lucha porque lo tengas. Lucha, lucha. Él comentaba, tenemos por aquí, había una frase que él decía, aquí, hay cosas que te deben hacer perder la razón, el dolor, muchas veces cuando sufres una pérdida tienes un dolor inmenso, no puedes con él. Pues ahí está el propósito de cada uno, Carlota, y es cuando te decía que era muy personal. Yo aún pues no, pues muchas veces no lo tengo, pero si no tengo ninguna razón que perder, en palabras de Frankel, no debo perder la razón, tengo que buscarlo. Exacto. Él decía, él empezaba, el libro, bueno, te has incorporado un poco más tarde, él entraba con la pregunta que hacía al principio al principio de su psicoterapia con los pacientes y preguntaba ¿por qué no te suicidas? Ojo, yo lo comentaba al principio de la charla y decía, yo como psicólogo no tendría la seguridad eh, que me haría falta para soltar esa pregunta. Cuidado. Pero aquí Frankel ya estaba buscando el propósito. En función de tus valores, sí, porque es pecado, pero claro, Frankel te diría que
que buscaras el sentido, una meta, que buscaras una meta. Eso, la meta, ya te comento, es lo que... La meta supuso una de las líneas rojas que marcaron a mucha gente, prisioneros de campos de concentración, el vivir o morir. Sí, a ver, hay momentos, Carlota, que emocionalmente estamos bloqueados, que estamos como muertos en el espacio del día a día. Y son momentos durísimos, yo lo llamo siempre pues como cruzar la tormenta, te puedes decir mil cosas. Sin embargo, tú sabes que después de la tormenta llega la calma, llega el sol, llegan los momentos de lucidez y ahí es cuando podemos hacer una cierta introspección, buscar en nosotros mismos y hallar y hallar el propósito, hallar la meta. Siempre hay alguna y ahí es donde tenemos que hacer todo lo posible para dar sentido a lo que hacemos. Él a raíz de ahí trabajó la logoterapia y bueno, tengo que mirar de indagar un poquito, porque tú sabéis que el conocimiento tienes que... Porque viví en un familiar y dejé que mi familia pasara por otra. Ahí está, es que cada uno tiene, Diana, cada uno tiene su concepto, su propósito para seguir. De hecho, para mí, Diana, obviamente no voy a comentar datos personales, Diana, y menos que estás aquí con nosotros, pero para mí eres uno de las guías que tengo muchas veces pues para seguir en el día a día, incluso los días más complicados, como ha sido este año, este año ha tenido muchas luces en lo personal y también muchas sombras. Y ver que gente de tu, de tu círculo ha sido tan fuerte también te ayuda un poco a seguir, a seguir. Y bueno, gente, este es el final de la charla. Creo que es la charla más intensa que he hecho en mi vida, la más dura. Voy a intentar contrarrestar pronto con algo más divertido, ¿vale? Con algo más lúdico, pero bueno, sentía que tenía que hacerlo, que estaba en deuda conmigo mismo y con todos los que dieron su vida y sin saberlo nos llegaron uno de los mensajes más bonitos de nuestra existencia, que es que todo tiene, o sea, siempre tenemos que buscar un propósito en la vida. Nos han dado este regalo, que es la vida, y en nuestras manos está el cómo vivirla, la libertad de decisión que vamos a tener, ¿vale? Os he puesto aquí mi contacto del correo, puede ser que en breve suba el vídeo a YouTube, entonces por si o vosotras o alguien quiere hacerme llegar cualquier consulta, lo que sea, puedes contar conmigo. Obviamente, pues con el grado de confidencialidad que eso merece, ¿de acuerdo? Pues nada, chicos, muchísimas gracias. Voy a ver si puedo pasaros con algún compañero que esté haciendo un directo. Seguro que va a ser más alegre que este, pero bueno, sabéis que muchas veces pues tenemos que hacer estas cosas, ¿vale? Lo del enagrama, Carlota, discúlpame, pues lo tengo pendiente, ¿vale? Porque mi mentora me lo ha dicho muchas veces, pero tengo pendiente investigar un poco lo del enagrama, porque no lo tengo en absoluto por mano. Dame unos días que lo investigue bien y te daré una respuesta, ¿de acuerdo? Porque ahora mismo todo lo que diga no tendría sentido al respecto de eso, ¿de acuerdo? Pues nada, voy a ver si paso a un compañero, creo que está por aquí,
Y nada, muchísimas gracias. Como siempre os digo, a ver, os agradezco infinitamente que hayáis compartido este rato conmigo. El tiempo es lo, como digo, es de las cosas más valiosas de la vida. Y os doy las gracias de todo corazón. ¿De acuerdo? Felices fiestas si nos veo. Y un abrazo muy grande. Vamos a enviar el raid a un compañero. A ver si está por aquí. Sí. Vale, ahora le pasaré el raid y bueno, nos vemos en breve. Venga, un abrazo, gente. Muchas gracias. Hasta luego.